Hola, somos los alumnos Mónica Mendoza, Irene García y Pablo Miranda, alumnos de primero de farmacia del José Manzano. Hemos elaborado un trabajo sobre la malaria, donde vamos a decir los síntomas, las causas, las complicaciones, el ciclo de transmisión, el diagnóstico, cuándo consultar a un médico, los factores de riesgo, los riesgos de enfermedad más graves, la prevención, los medicamentos y la medicina preventiva. Es una enfermedad que es transmitida a los humanos por algún tipo de mosquito, llamado Anopeles, hembra. Cada año se produce entre 200 y 300 millones de casos de malaria. En todo el mundo, 1 millón fallece por culpa de esta enfermedad. El 90% es África subsahariana. La malaria llegó a España procedente de la India hace 2500 años. Los síntomas de la malaria es una enfermedad febril que provoca la fiebre, los escalofríos, sudor y el dolor de cabeza o vómito. Además de estos síntomas se puede tener sangre en las heces, histericida, dolor muscular o espasmo. Se empieza a notar estos síntomas una semana después de haber recibido la picadura de este mosquito. Causas. La malaria es causada por un parásito unicelular del género Plasmodium. Por lo general, el parásito se transmite a los seres humanos por las picaduras de mosquito. Ciclo de transmisión de la malaria. La malaria se propaga cuando un mosquito se infecta con la enfermedad después de picar a una persona infectada, y el mosquito infectado luego pica a una persona no infectada. Los parásitos de la malaria entran en el torrente sanguíneo de esa persona y se desplazan al hígado. Cuando los parásitos maduran, dejan el hígado e infectan los glóbulos rojos. Diagnóstico. Para diagnosticar la malaria es posible que el médico revise tus antecedentes médicos y de viaje. Te puede realizar un examen físico de la cantidad y de la forma sanguínea del paciente. Este tipo de pruebas, conocidos como frotis de sangre, son tomados a intervalos de 6 a 12 horas. Asimismo, una hemograma identificaría la anemia, si está presente. Los resultados de algunos análisis pueden durar días o en algunos casos 15 minutos, depende de tus síntomas. Complicaciones. 1. Malaria cerebral. Si las células sanguíneas infectadas de parásitos obstruyen los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, malaria cerebral, puede ocurrir una inflamación del cerebro o un daño cerebral. La malaria cerebral puede provocar convulsiones y coma. 2. Problemas respiratorios. El líquido acumulado en los pulmones, edema pulmonar, puede dificultar la respiración. 3. Insuficiencia orgánica. La malaria puede dañar los riñones o el hígado o causar la rotura del bazo. Todas estas afecciones pueden ser mortales. 4. Anemia. La malaria puede generar que la cantidad de glóbulos rojos no sea suficiente para una provisión adecuada de oxígeno a los tejidos del cuerpo. Anemia. 5. Nivel bajo de glucosa sanguínea. En su estado más grave, la malaria puede provocar un nivel bajo de glucosa sanguínea. Hipoglucemia, al igual que la quinina, un medicamento común para combatir la malaria. Un nivel muy bajo de glucosa en la sangre puede provocar un coma o la muerte. ¿Cuándo consultar al médico? Hablar con tu doctor si tienes fiebre y vives o has viajado a una región donde hay alto riesgo de malaria. Si tienes síntomas graves, busca atención médica de urgencia. Factores de riesgo. El mayor factor de riesgo para la malaria es vivir en la zona donde la enfermedad es común o visitar esas zonas. África subsahariana, sur y sudeste asiático, islas del Pacífico, América Central y el norte de América del Sur. Riesgos de enfermedad más grave. Las personas con mayor riesgo de contraer enfermedades graves son niños pequeños y bebés, adultos mayores, personas que viajan, zonas libres de malaria, mujeres embarazadas y bebés en gestación. Prevención. 1. Cúbrete la piel. Usa pantalones largos y camisas de mangas largas. 2. Aplícate repelente de insectos en la piel. Usa un repelente de insectos registrado en la Agencia de Protección Ambiental en toda la piel expuesta. 3. Usa repelente en la ropa. 4. Usa una red mosquitera para dormir.
Medicamentos. Los medicamentos contra la malaria más comunes son los siguientes. 1. Fosfato de cloroquina. La cloroquina es el tratamiento preferido para todos los parásitos sensibles a la sustancia. Sin embargo, en muchas partes del mundo los parásitos son resistentes a la cloroquina y el medicamento deja de ser un tratamiento eficaz. 2. Terapias combinadas con artemisinina. Estas terapias son una combinación de 2 o más fármacos que atacan al parásito de la malaria de diferentes maneras. Este suele ser el tratamiento preferido para la malaria resistente a la cloroquina, por ejemplo, artemeter lumefantrina, coartem y artesunato mefloquina. Otros medicamentos comunes en la malaria son atuvacuna proguanil, sulfato de quinina, fosfato de primaquina. La medicina preventiva, si planeas viajar a lugares donde la malaria es común, consulta al médico unos meses antes de viajar sobre medicamentos que puedas tomar antes, durante y después del viaje, que puedan ayudar a protegerte de los parásitos de la malaria. En general, los medicamentos usados para prevenir la malaria son los mismos que se usan para tratarla. El medicamento que debas usar dependerá del lugar al que vayas y de la duración del viaje, además de tu propia salud. Medicina preventiva. Si planeas viajar a lugares donde la malaria es común, consulta al médico unos meses antes del viaje sobre medicamentos que puedas tomar antes, durante y después del viaje, que puedan ayudar a protegerte en los parásitos de la malaria. En general, los medicamentos usados para prevenir la malaria son los mismos que se usan para tratarla. El medicamento que debas usar dependerá del lugar al que vayas y de la duración del viaje, además de tu propia salud. Hasta aquí ha sido todo lo que sabemos de la malaria y nuestra explicación sobre ella, su prevención, su tratamiento, los medicamentos para curarla y muchísimo más. Gracias a todos los oyentes por interesarse por este podcast y prestar mucha atención. Esperemos que les haya interesado mucho, les haya servido de ayuda y estén satisfechos con lo que han escuchado. Muchas gracias.